Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez Luna y el día de hoy vamos a ver un pequeño video sobre los conflictos en el trabajo. Dicho en otras palabras, los conflictos es algo ineludible en cualquier trabajo en el que nos encontremos. Produce un mal ambiente de trabajo, crean estrés, derivan poca productividad, incluso termina por perjudicar a todos en la institución u organización en la que laboramos. Pero en el contexto laboral educativo, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes que nos podemos encontrar? A continuación, vamos a abordar 15 conflictos muy recurrentes en las instituciones educativas. Uno de los conflictos que resalta en las instituciones educativas es la falta de trabajo en equipo. Como se sabe, en la actualidad trabajar en equipo se ha vuelto algo indispensable, pues se considera una competencia necesaria de los profesionales de la educación. Sin embargo, esto no siempre ocurre de la misma forma, pues juegan factores independientes en relación al trabajar en equipo. Encontramos compañeros que por su personalidad o por su forma de trabajar no se adapta mucho a los demás y genera problemáticas cuando de trabajar en equipo se trata. La falta de comunicación es otro aspecto que puede generar conflicto. Pongamos un ejemplo. Cuando el director le dice a un docente, ¿podrías avisarle a tus compañeros que mañana a las 8 voy a hacer una junta para tratar temas relacionados con la escuela? El docente va y le dice a los demás, compañeros, el director me dijo que a partir de las 8 hará una junta para tratar temas relacionados con la escuela. Entonces, los docentes consideran que es a partir de las 8, pueden llegar un poco más tarde, un poco más temprano. Esto ya puede generar un conflicto de tiempo, un conflicto de que el mensaje se distorsionó. Es decir, la falta de una buena comunicación puede llevar a hacer una problemática. Y este es solo un ejemplo. En el caso, cuando no existe nada de comunicación, puede generar grandes problemáticas dentro del contexto. 3. Compañeros tóxicos. En el ambiente laboral nos encontraremos a todo tipo de personas, debido a que somos únicas e irrepetibles. Sin embargo, nunca falta aquel compañero que consideremos como tóxico, debido a que tiene unas actitudes continuamente negativas, pesimistas, y eso genera un ambiente incómodo. Por ejemplo, un compañero tóxico puede ser aquel que siempre se esté quejando, ay no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, otra vez, y otra vez lo mismo. Puede haber buenas ideas por parte del director o de otros compañeros, pero él siempre está descontento. En el caso de que esto suceda, lo mejor que se considera es ignorar, no prestarle mayor importancia. Porque aunque uno se pusiera con ellos a explicarles y a debatir, las personas que son así no cambian. Es mejor no prestarles mayor importancia y dejar que solos se involucren o que poco a poco se vayan integrando.
5. Competitividad. En la actualidad, la competencia es algo que utilizan mucho las organizaciones o instituciones para alcanzar metas u objetivos. De hecho, es una estrategia que da muy buen resultado en la mayoría de los casos. Sin embargo, esto no siempre es así. La competitividad puede generar conflicto cuando a alguna de las personas involucradas no le importa hacer lo que sea para ganar o para lograr ser el mejor. Esto puede generar conflicto entre una o más personas. Por eso es importante que a la hora de competir seamos claros y lo hagamos con ética y con valores por delante. Y siempre entendiendo que la competitividad tiene el fin de lograr algo, no tiene un fin en sí misma. 5. Competitividad. La competencia es una herramienta muy utilizada en las organizaciones e instituciones laborales, debido a que por medio de la competitividad alcanzan metas u objetivos. Sin embargo, a pesar de ser una muy buena estrategia, genera muchos conflictos. Recordemos que en el ambiente laboral hay personas diferentes con diferentes pensamientos, creencias, ambiciones, y el competir a algunas personas les genera emociones malintencionados que harían todo por llegar a ser los mejores, y esto empieza a generar conflicto con los demás compañeros. O incluso, aunque a veces la competitividad sea de una forma limpia, algunas personas creen que el que lo logra no lo merecía tanto como él. Y eso termina generando conflicto. Por eso es importante que cuando se utilice la competencia en el entorno laboral, deba ser clara, concisa, precisa y siempre resaltar las virtudes de los demás, incluso cuando no sean los mejores. 6. Relaciones amorosas. Muchas veces hemos escuchado, antes de entrar a cualquier trabajo, el reglamento o normas de esa empresa u organización, en las cuales la mayoría de las veces plasma que no pueden tener relaciones amorosas entre compañeros de trabajo. Aunque esta regla o norma suene absurda, tiene algo de razón, debido a que las relaciones amorosas siempre crean conflicto. Es difícil ser objetivo cuando involucras emociones y sentimientos. Incluso aunque la persona sea objetiva, siempre habrá personas alrededor que consideren lo contrario. Por eso, las relaciones amorosas dentro del contexto laboral siempre generan conflicto, sobre todo cuando hablamos del contexto educativo. 7. Compañeros que no trabajan bien. Como se ha mencionado anteriormente, a los compañeros no los elegimos. Los compañeros es quien nos toca, y ahorita son unos, mañana serán otros, pero siempre existen compañeros que buscan la manera de no trabajar, incluso de trabajar la mitad o hacer como que trabajan. Esto puede generar conflicto con los demás compañeros. Por ejemplo, cuando un compañero docente va a las juntas solo a tomar café y no aporta ideas y no participan, los demás entran en conflicto, se molestan, lo critican, u otra, pueden optar por hacer lo mismo. Por eso es importante identificar a aquel compañero que no trabaja bien y procurar apoyarlo y alentarlo a que lo haga. 8. Prejuicios. Los prejuicios hacen referencia a una idea o modelo asociado con algún grupo social, algún atributo conductual, cualidades o habilidades de las personas.
Sin embargo, los prejuicios es algo que resta y no que suma. Es decir, alguien prejuicioso critica, señala a la otra persona que no sigue su mismo modelo de vida. En el contexto laboral, es importante saber que los prejuicios se deben dejar por un lado, porque forzosamente tienes que trabajar con los compañeros de trabajo. Por ejemplo, tomando en cuenta el contexto educativo, puedes trabajar con diversos compañeros, quizá algunos sean cristianos, otros ateos, y estar en prejuicios y estar con esa mentalidad no permitirá que trabajen todos en conjunto. Sin embargo, si se dejan los prejuicios por un lado a la hora de trabajar, sumará mucho más al crecimiento laboral y a todo lo relacionado con el trabajo. 9. Choques de personalidad. La personalidad es algo muy propio y único de cada individuo. Sin embargo, dentro del contexto laboral se debería de suavizar un poco la personalidad. Vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que se considera que es un líder. Sin embargo, él siempre ha liderado un grupo. En cuanto a los docentes, siempre ha sido el líder de esa escuela, pero llega otro docente que también tiene esa chispa de liderazgo y eso puede hacer que se cree un conflicto entre ellos dos. No obstante, no debería ser un conflicto, no debería de crear un conflicto, pues estas dos personas brillantes, ya que el liderazgo es una habilidad nata, deberían de trabajar en conjunto, eso sería lo ideal. Por eso es importante que cuando se identifique que dos personas chocan por su personalidad, se trabaje en ello para que fructifiquen en lugar de que resten al trabajo. El mobbing, también conocido como acoso psicológico, es algo muy fuerte que no debería de existir. Sin embargo, existe y este se puede dar entre compañeros o de superior a subalternos. Y dado el caso, me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un docente nuevo llega a una institución en la que los compañeros ya han trabajado ahí por años. Muchas veces es acosado, sin él sentirlo de esa forma, pero está siendo acosado. Critican su forma de trabajar, critican cómo participa, incluso señalan hasta lo que no hace. Este tipo de práctica debe ser erradicada. Sin embargo, a veces es muy complicado debido a la necesidad que se tiene del trabajo. Por lo tanto, es importante buscar ayuda o bien, si estás observando que alguno de tus compañeros está acosando a otro, poder intervenir de alguna u otra forma. 11. Los cambios. Los cambios, dice un dicho, que siempre son buenos. Sin embargo, no todas las personas lo ven desde esa perspectiva. En las instituciones educativas e incluso en cualquier organización es común que hagan cambios de docentes, incluso de directivos. Y en muchas ocasiones esto genera problemáticas, debido a que las personas, los trabajadores y otros miembros de la institución se predisponen y a veces los cambios suelen ser mejor de lo que imaginaban. En este punto me gustaría dar un ejemplo. Cuando cambian a docentes de una escuela, docentes que trabajaron con sus compañeros ya por mucho tiempo, a los cuales consideran su familia, vienen esos cambios a los cuales ellos se niegan a aceptar o bien lo aceptan con cierta predisposición. Los padres de familia incluso también expresan el descontento de no tener a la misma docente
porque viene alguien nueva. El propio director puede pensar, pues ya ni modo, me la cambiaron, pues a ver cómo nos va. Pero esto no siempre es así. En muchos de los casos los cambios generan nuevos ambientes de trabajo, nuevas dinámicas, nuevos ambientes, nuevos amigos. Es importante tomar los cambios para algo positivo y no tomarlos para generar conflicto. 12. Explotación. Si bien la palabra explotación suena muy contundente y fuerte, pero la realidad es que aún en la actualidad se siguen dando casos de explotación. En el ámbito laboral educativo, muchas veces se explota al docente a realizar trabajos fuera de su horario establecido. Incluso hay directivos que se ensañan con 1 o 2 personas en especial. Por los motivos, pues son diversos. Esto puede generar conflicto. ¿Por qué? Porque un compañero puede pensar, ¿por qué a mí y a él no? Por eso es importante en el ambiente laboral tratar de si estamos en una posición de directivo, tratar de ser igualitario. Es decir, todos tratados de la misma forma y tener las mismas responsabilidades. Por el contrario, si nos encontramos en el lugar de explotación, es importante manifestar lo que pensamos por medio de la comunicación y tratar de resolver ese posible conflicto que se genere. 13. Conflictos de recursos. Los conflictos de recursos están muy ligados con lo que es la explotación. Por dar un ejemplo, podríamos poner una empresa con pocos trabajadores, trabajan el doble y no reciben una remuneración justa. Y esto puede crear conflictos entre los trabajadores y la empresa. 14. Conflicto de valores. Los valores es algo muy propio de cada individuo y dependen del pensamiento, costumbres, historia y cultura que tenga la persona. Dado el caso en el trabajo, a veces existen problemáticas y conflictos por estos valores. Por eso, considerando esas problemáticas que se deben dar, es importante ser siempre objetivos y tratar de anteponer la ética profesional sobre los valores. Es decir, no darle menos importancia a los valores, sino saber cuáles son prioridad dentro del trabajo y cuáles no. 15. Directrices poco claras. Siempre en cualquier organización de trabajo, institución, debe de haber alguien al mando que tome las decisiones importantes, que sea analítico y objetivo. En el caso de una institución educativa, cuando las directrices son poco claras, es decir, las vías por las que se va a llevar a cabo las acciones no son precisas, esto puede generar confusión, angustia, incluso poca motivación por parte de los docentes y obviamente conflicto. Por eso es importante que la persona a cargo de la institución, en este caso el director, tenga las directrices muy claras. Y dado el caso de que esto no sea de esa manera, es importante que los docentes siempre pregunten si las cosas son de tal forma o tal forma para evitar malentendidos. Finalmente, cualquier problemática se debe solucionar por medio de la vía de la comunicación. Una comunicación asertiva que nos permita expresar lo que queremos decir sin dañar los derechos de los demás.